confiar solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Sea la gloria por su eterno amor. Vamos a tener una palabra de oración pidiendo al Señor su dirección, su bendición sobre la predicación de la palabra en esta mañana. Señor, estamos de nuevo en tu casa, delante de tu presencia, Señor. Queremos escuchar tu voz en tu palabra escrita, hablando a nuestros corazones. Sabemos que tu palabra es poderosa, Señor, para transformarnos, y venimos aquí todos nosotros con nuestras flaquezas, con nuestras necesidades, con nuestra debilidad, buscando encontrarnos con el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José. Señor, que como tú guiaste e iluminaste sus vidas, tú, Señor, te nos muestres ahora en tu palabra escrita, hables a cada uno de nosotros, cada uno en sus circunstancias, cada uno en sus luchas. Tú hables a nuestros corazones y, Señor, nos muestres el camino a la cruz como respuesta a todas nuestras preguntas. Te pedimos que así sea, que tú bendigas la predicación hoy, bendigas también a los profesores que están con los niños presentándoles la verdad de tu palabra, y tú en esos pequeños corazones también quieras plantar la semilla del Evangelio. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Llegamos casi al fin de esta serie de sermones sobre la vida de José en el Génesis. Estamos en Génesis 49. Aún José está vivo, pero sí que fallece nuestro querido Jacob en este capítulo, el padre de José, en Génesis 49. Y como decía, nos quedan pocos sermones, después de este un par más, para acabar con esta serie sobre la vida de José. Vamos a leer el capítulo 49, pero no como de costumbre, no lo vamos a leer entero, lo vamos a ir leyendo a porciones mientras vamos a ir comentándolo, porque aunque Jacob se refiere a todos sus hijos en este capítulo, nos vamos a querer centrar en lo que Jacob dice respecto a José. Vamos a ver que es una larga profecía respecto a cada uno de sus hijos. Acabamos el capítulo anterior, el 47, con Jacob hablando a José y dándole toda una serie de promesas de parte de Dios, también recordándole las promesas del Señor para con él y dándole instrucciones sobre su entierro, ¿verdad? Recordamos capítulo 47, versículo 29, cuando Jacob le dice a José: te ruego que no me entierres en Egipto. Luego vemos que después de este capítulo que vamos a leer ahora, el capítulo 49, hacia el final, de nuevo vuelve a repetir esta instrucción a sus hijos. Si nos fijamos en Génesis 49, 28, dice así: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Así acaba este capítulo, de nuevo recordando esa petición de Jacob a sus hijos de ser enterrado en la tierra prometida, en la cueva de Macpela. Muere Jacob a la edad de 147 años. Y bien lúcido, ¿verdad? Está en la cama y está hablando con sus hijos. ¿Alguno de vosotros en alguna ocasión habréis estado junto al lecho de muerte, junto a alguien, y ha sido difícil pronunciar unas palabras? Yo recuerdo cuando falleció uno de mis abuelos, Juan Antonio, estábamos algunos alrededor de su cama y estaba muy enfermo, no pudo decir nada. Cuando expiró,
Jacob está en su cama con 147 años y está hablando a todos sus hijos y expresando estas palabras de parte de Dios que son mucho más que unos buenos deseos. Es una auténtica profecía de parte de Dios. Jacob está profetizando a sus hijos lo que va a ser de ellos como tribus de Israel. Versículo 1, versículo 2. Y llamó Jacob a sus hijos y les dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Aunque vamos a centrar nuestra atención en José, lo que nos interesa mucho es lo que Jacob dice respecto a José. Vamos a ver rápidamente lo que Jacob dice respecto a sus otros hijos y por supuesto empieza con su primogénito, Rubén, versículos 3 y 4. Le dice a Rubén: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Está diciendo de Rubén que él como primogénito, como primer nacido, debiera ser el principal, debiera tener mayor heredad y mayor preeminencia que sus hermanos. Sin embargo, no va a ser el primogénito. Ya hemos visto que acaba de dar una bendición especial a José, ¿verdad? En el capítulo anterior. Y da la razón, dice: porque fuiste impetuoso como las aguas, como un torrente que baja y no sabes hacia dónde va y destruye a su paso. Así de caprichoso fueron los deseos de Rubén. Y leemos en Génesis 35, 22, a esto hace referencia aquí Jacob, que Rubén se acostó con Bila, una de las esposas de su padre, y esto fue conocido en la casa de Israel. Por eso Rubén perdió su primogenitura, por haber seguido tus impulsos, por haber sido caprichoso y carnal. No serás el primogénito en la casa de Israel. Versículos 5 al 7 se refiere a Simeón y a Leví. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma. Lo cual nos recuerda al Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los aparté en Jacob y los esparciré en Israel. Palabras duras también para Simón y Leví. Palabras de reproche de parte de Jacob. Nos teníamos que remontar a Génesis 34. Vemos que se pone muy histórico este capítulo, a medida que Jacob va hablando de sus hijos. En Génesis 34 recordamos que Dina, hermana de todos estos hombres, hija de Jacob, es violada por el príncipe de la ciudad de Siquem. Sus hermanos están muy enojados, hacen la pantomima de hacerle creer al príncipe de Siquem que se puede casar con Dina, a cambio de que todos los hombres de Siquem se circunciden. Y cuando están en el tercer día después de la circuncisión, dice el pasaje, cuando más daño hacía, entonces atacan la ciudad y matan a todos los hombres. Se llevan todas las mujeres y los niños prisioneros, para gran disgusto de Jacob, porque actuaron con traición en contra de la ciudad de Siquem. Por eso dice, armas de iniquidad sus armas. Fueron Simeón y Leví los que llevaron la voz cantante en todo este tema de atacar la ciudad de Siquem. Maldito su furor. Como consecuencia los esparciré en Israel. Y en efecto, Simeón y Leví, si seguimos con la historia, fueron esparcidos. La tribu de Leví se dedicó al sacerdocio, por tanto no tuvo un territorio, fue esparcida. La tribu de Simeón, encontramos en Josué 19:1, que fue asimilada dentro de la tribu de Judá, fue absorbida por la tribu de Judá. Y le llega el turno a Judá. Y Jacob podía decir muchas cosas malas también de Judá. Muchas.
Nos remontamos a Génesis 38 para ver lo mal que se portó Judá con su nuera, Tamar. Después de haber fallecido sus dos maridos, no le quiso dar al tercero, a su hijo pequeño. Tamar se disfrazó de prostituta, se acostó con su suegro y engendró de él. Muchas cosas feas podía ahora decir Jacob de Judá. Pero es que de Judá ha de venir el Mesías. Ahora Jacob dedica más tiempo a hablar de Judá, pero no del pasado de Judá, sino del porvenir de Judá, de las promesas que hay en Judá. Vemos que donde se detiene más tiempo Israel en hablar es de Judá y luego de José. Los demás dedica poco tiempo, poco esfuerzo, pocas palabras. Dice el versículo 8 en adelante respecto a Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, sus dientes blancos de la leche. Dice, Judá será alabado. Y eso significa el nombre Judá. Alabado. Alabado por sus hermanos. Sus hermanos le llamarán bendito. Y es que la tribu de Judá fue una tribu especial dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Es una tribu que prevaleció. Las demás tribus, leeríamos toda la historia, las demás tribus se rebelaron contra el rey David. Judá permaneció. Las demás tribus fueron tomadas a Siria, prisioneras. Judá prevaleció. Las otras tribus irán perdiendo su identidad. Judá prevalece. De hecho, como conocemos hasta el día de hoy al pueblo de Israel, como el pueblo judío. La tribu de Judá es la que permanece. El reino de Judá será fuerte como león, dice este pasaje, hasta que venga Silo. Este es un término extraño, es la única vez que sale en toda la Biblia. Y lo tenemos en hebreo porque los traductores no se ponen de acuerdo cómo traducirlo, así que pusieron la palabra en hebreo, tal cual, Silo. Unos dicen que se refiere a un lugar geográfico. La opinión mayoritaria es que Silo significa en hebreo aquel. Jehová hará que el reino de Judá permanezca hasta que venga aquel. Lo cual es una clara referencia al Mesías, ¿verdad? Ha de venir aquel al que pertenece el reino, pertenece el poder. Aquel que nacerá en Belén de Judá. En Belén de Judá vendrá el Salvador. Luego dedica muy pocas palabras a los dos últimos hijos de Lea, a Zabulón e Isaacar. Zabulón en puertos de mar, estamos en el versículo 13, Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Está haciendo simplemente una referencia al territorio que la tribu de Zabulón va a tener junto al mar de Galilea. Isaacar, versículos 14 y 15. Isaacar, asno fuerte. Qué bonito. Qué piropo, ¿verdad? Yo cada día me levanto por la mañana soñando que mi esposa me diga algo así. Cariño, asno fuerte. De hecho, es que da un poco... Uno se sonríe cuando ve la diferencia entre la poesía de entonces y la de ahora, ¿verdad? Entonces esto era algo hermoso. Asno fuerte. Si hoy día nos dice alguien asno fuerte, nos ofendemos. Isaacar, asno fuerte. Pero veamos el contraste con lo que viene a continuación. Aquí está lo interesante. Asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno. Y que la tierra era deleitosa. Y bajó su hombro para llevar. Y sirvió en tributo. De nuevo es una palabra de reproche hacia la tribu de Isaacar. Reproche porque en vez de ser valiente, en vez de ser osado, en vez de ser atrevido, Isaacar se acomodó
No usó de esa fuerza que Dios le dio, sino que se acomodó y pagó tributos a los pueblos extranjeros, los pueblos de alrededor, a cambio de serenidad, paz, estabilidad. Un pecado en el que podemos caer todos también, ¿verdad? Sucumbir a ese ídolo de la paz, la comodidad, la estabilidad, a cambio de cualquier precio. Y unas últimas palabras también dirigidas a los hijos de las siervas, los hijos de Bilha y Zilpa. Versículo 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Versículo 19. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de Aser será sustancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, cierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Se refiere muy brevemente a estos 4 hijos suyos. Dan también es acusado de cobardía, porque aunque su nombre Dan significa juez, dice que no será capaz de juzgar ni de combatir a sus enemigos cara a cara, sino ¿con qué lo compara? Con una serpiente, con una víbora sibilina que se esconde, que ataca por la espalda para morder al caballo en el talón. Gad también es advertido que sufrirá ataques de sus enemigos, pero que finalmente él podrá vencer. Él acometerá al fin. Aser se le dice que no va a sufrir escasez, que tendrá abundancia, tendrá mucho pan, que incluso servirá al rey. Pero qué reto para la tribu de Aser no confiar demasiado en la abundancia, en las posesiones, en todo lo que tiene y ser agradecido delante del Señor. Neftalí no puso su confianza en la abundancia ni en las armas de guerra, sino en la palabra. Dice, Neftalí pronunciará dichos hermosos. Parece que se dedicaron a la política los de Neftalí. Confiaron en su labia, en su propia diplomacia, en su inteligencia. Vemos en general, haciendo un repaso rápido de todos los hijos de Jacob, que son palabras proféticas, pero son palabras de reproche, de no haber puesto su confianza verdaderamente en el Señor. Más adelante, versículo 27, también se refiere incluso a Benjamín. Dice de Benjamín, Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Está también describiendo cuál va a ser, en líneas generales, el carácter de esta tribu, que se van a dar al robo, al pillaje, a la mentira, y leyendo la historia vemos también que es así en la tribu de Benjamín. Todos los hijos de Jacob, de una forma u otra, se les anuncia lo que va a ser de ellos, pero en todas las tribus hay de algún modo palabras de reproche por su pecado, por no confiar en el Señor, por confiar en otras cosas, por su violencia, por su impaciencia, por su pereza, por su cobardía, por confiar en las armas, por confiar en la abundancia, por confiar en las palabras. Y en medio de todo esto es cuando brilla más las palabras que Jacob le dice a su hijo José. Brilla lo que dice a su hijo José. Versículo 22. Uno puede estar pensando, es que Jacob no va a encontrar ninguna alegría en tus hijos. Cuando dice de José, versículo 22 al 26, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores.
hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¡Wow! ¡Qué alivio!, ¿verdad? Estas palabras nos han sonado ahora como agua fresca, después de todo lo que hemos leído sobre los otros hijos de Jacob. Le está comparando a una rama cargada con fruto. Todos hemos visto alguna vez una rama cargada con fruto, ¿verdad? Yo recuerdo de niño, mis padres tenían un huerto, mi padre plantó muchos árboles allí. Había un peral que teníamos que arrancarle las peras cuando aún estaban verdes, porque si no se rompía. De tantas peras que había, se rompía con el peso. Y al leer esta frase me acordaba de aquel peral, que no había más remedio que descargarlo si no queríamos que se rompiera. Como rama fructífera es José, cargada de fruto. Porque José puso su confianza en el Señor, no en lo que sus hermanos. José no puso su confianza en sus propias fuerzas, ni en el poder político, ni en la labia, ni en el dinero, sino en el Dios de Israel. ¿Y cuántas veces en las Escrituras se nos compara aquel varón que confía en el Señor con un árbol cargado de fruto, ¿verdad? Jeremías 17, os invito a abrir vuestras Biblias, Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Leeremos hasta el 8. Dice el profeta: maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, será como la retama en el desierto. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Continúa el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Como una retama en medio del desierto? Ay, sí, David, si supieras de mi vida, me siento seco. O como este árbol frondoso, verde, que da fruto, que está junto a aguas. Y todo lo que encierra este pasaje de Jeremías 17 es espectacular, pero una de las cosas que más nos llama la atención es que el hecho de estar seco como esa retama en el desierto o verde como ese árbol frondoso no depende de las circunstancias. Los dos árboles están bajo el mismo tiempo de sequía y el mismo sol que les está pegando. La diferencia es dónde está. Este árbol frondoso está plantado junto al río de aguas. José es rama fructífera que bebe de la fuente. Está tu corazón junto al agua viva, que es el Señor Jesucristo. No depende de las circunstancias. Y nos sentimos tentados muchas veces a decir: Señor, yo daría más fruto en mi vida, tendría más gozo, tendría más verdor, si tú contestaras a esta oración. Señor, tú hace tanto tiempo que te estoy pidiendo lo mismo. Si tú me respondieras, si tú me sacaras de este apuro, si me sacaras de esta enfermedad, si me sacaras de estas dificultades, verías cómo brillo, verías cuánto verdor y cuánto fruto hay en mi vida. Pero el árbol y la retama están bajo el mismo sol de justicia que está pegando sobre ellos. La diferencia es ¿dónde está? ¿Estás en medio del desierto o estás junto a ese río que se llama Cristo, del cual bebes cada día? Da igual las circunstancias. Si estás plantado junto al río que es Cristo, tendrás verdor, fruto, sombra. Los hermanos de José son más bien como esa retama seca. Pusieron su confianza en las cosas de esta vida, en sus propias fuerzas.
Sin embargo, José es como ese árbol frondoso que no deja de dar fruto porque está plantado junto a la palabra del Señor y de él recibe el sustento que necesita. De nuevo, en las Escrituras, este hombre que confía en el Señor es comparado con un árbol lleno de fruto. Recordáis, por supuesto, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es José. Sobre todo, este es el Señor Jesucristo, ¿verdad? José estaba lleno de fruto a pesar de las circunstancias. Fue vendido como esclavo en casa de Potifar y dio fruto y verdor porque estaba plantado junto a la palabra del Señor. Estuvo preso en la prisión y se le dio tal confianza que estaba sobre todos los presos y siempre daba fruto y verdor porque estaba plantado junto a la palabra del Señor. Fue primer ministro sobre todo Egipto y continuó dando su fruto de buenas obras, de buen carácter, de verdor, porque estaba junto a la palabra del Señor. Estuvo rodeado de dificultades. José tuvo más dificultades que tú y que yo, seguro. Estuvo rodeado de idolatría en Egipto, rodeado de soledad, de mentiras, de traición, de envidias, de maldad. Y siempre, en medio de las circunstancias en las que estuvo, dio buen fruto. Estuvo verde como este árbol del Salmo 1, frondoso. Cuando podía haberse quejado, lamentado, se podía haber deprimido, podía haber dicho, Señor, ¿por qué me tienes aquí? Señor, mi vida sería otra si tú me bendijeras. En medio de las dificultades en las que estuvo José, dio fruto en abundancia, porque no estaba en el desierto, estaba plantado junto a ese río de agua viva que es la palabra del Señor. ¿Cuánto tenemos que aprender de esta vida de José? Fijémonos en lo que dice Jeremías, hablando de este árbol frondoso. No verá cuando viene el calor. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aún en la sequía más dura, aún en los días de verano más recios, aún entonces este árbol sigue dando fruto, sigue estando verde. En tu vida lo mismo, aunque vengan las pruebas más duras, más difíciles, los años de sequía más duros, puedes seguir estando verde, fuerte, firme, dando fruto, porque no miras a los hombres. Maldito el varón que confía en el hombre, porque que miras a Jehová tu Dios. Y en él tienes toda el agua viva que necesitas para seguir adelante. José estuvo en la soledad más profunda, en el abandono más profundo, en la prueba más dura, y continuó estando hermoso en su vida, siendo de bendición allí donde iba. Estaba plantado junto a ese río espiritual que se llama Cristo. Pregúntate dónde está plantado tu corazón. Haz un ejercicio de reflexión, mira tu propia vida. ¿Dónde está plantado tu corazón? ¿Está plantado junto a la opinión de los hombres? Maldito el varón que confía en los hombres. ¿Es todo tu pensamiento, toda tu vida, toda tu obsesión? ¿Qué es lo que otros dirán? ¿Qué es lo que otros verán? ¿Qué es lo que otros hablarán de mí? ¿Qué verán en mí? ¿Qué observarán? ¿Qué impresión voy a dar? ¿Estás pensando cómo ganar el favor de los demás? Tu vida se convertirá en una retama seca en medio del desierto. Escucha Jeremías, no sirvas a los ojos de los hombres. Mira las vidas de Rubén, Simeón, Leví, Judá y Isaacar. Y en contraste mira a José, el cual buscó siempre
el favor de Dios. Pensó siempre qué es lo que veía Dios. Y esta ha de ser la vida del cristiano, esa ha de ser nuestra única preocupación. ¿Qué es lo que Dios ve en mí? ¿Qué es lo que Él observa en mí? ¿Cómo puedo agradarle? ¿Qué es lo que Él ama? ¿Qué es lo que Él me manda? ¿Qué es lo que a Él le alegra? ¿Qué es lo que Él ordena? Ese ha de ser continuamente mi pensamiento. Bendito el varón que confía en Jehová. Será como árbol verde, plantado junto a aguas. Y vengan las dificultades que vengan, venga la sequía que venga, aunque el sol pegue tan fuerte como quiera, seguiremos creciendo a imagen del Señor Jesucristo. Aún sobre el muro, dice este pasaje, es curioso. José no solamente fue una rama fructífera, sino que el pasaje continúa diciendo que sus vástagos se extienden sobre el muro, como queriendo decir más allá de sus fronteras, más allá de su alcance en su vida. Recuerdo también cuando era niño, en ese mismo huerto al que me refería, había un gran algarrobo en el centro, un árbol inmenso, tan grande que una vez con mis hermanos nos hicimos una cabaña en el centro, con maderas, clavando maderas en el centro del algarrobo. No os digo cómo acaba la cabaña, ese desastre es otra historia, pero casi nos matamos. De ese gran algarrobo esperábamos cada año a que las algarrobas cayeran maduras para recogerlas, ponerlas en sacos y nos sacamos unos dineritos. Nos íbamos con mi padre al pueblo y vendíamos aquellas algarrobas, ¿verdad? Estaba en el centro de nuestro huerto. Nuestro vecino también tenía un algarrobo muy grande, pero estaba cerca de nuestra pared, así que una rama pasaba y caían las algarrobas en nuestro campo. Nos sabía mal recoger aquellas, así que fuimos a pedirle permiso al vecino. Las que han caído en nuestro campo son suyas, pero ¿nos las podemos quedar? Nos dijo que sí, y contentos con aquello llenábamos un saco más. Me acordaba de esta rama que pasaba del vecino a nuestro campo cuando leía esta profecía sobre José. José es rama fructífera, es ese árbol del Salmo 1. Pero todo el fruto, toda la bendición que hay en la vida de José no queda para José, sino que es como una rama que se extiende por encima de la pared y es de bendición a aquellos que están a su alrededor. La palabra nos lo dice, Génesis 39:5, nos dice claramente que por causa de José, Dios trajo bendición a la casa de Potifar. Por causa tuya, allá donde tú estés, Dios te puede utilizar para ser de bendición a aquellos que te rodean. José fue de bendición a sus hermanos. Fue de bendición a su padre, fue de bendición a toda la nación de Egipto. ¿Qué hubieran hecho si Dios no hubiera usado de esta manera a José? José, después de miles de años, está siendo de bendición para nosotros. Mientras leemos su historia y meditamos en los grandes hechos de Dios en su vida. Que tu vida sea así también, como un árbol cargado de fruto que es de bendición a todos los que te rodean. A tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos que tal vez no veas, a personas en otros lugares, en otros países, a tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad, tus vecinos, tu familia, que sea tu vida como esas ramas extendidas que reparten fruto en abundancia, porque el Señor está bendiciéndote tanto y está haciendo tanto en tu corazón. Y sin embargo, aunque José fue esta rama cargada de fruto para todos los que le rodeaban, nos dice el pasaje que le aborrecieron. Le aborrecieron. La primera ilustración que Jacob utiliza es de este árbol lleno de fruto. Luego nos habla de José como un arquero, pero un arquero que está solo en la batalla. Los arqueros sabemos que eran una parte principal en las batallas de aquel entonces. El papel de los arqueros en alcanzar al enemigo era fundamental. Pero aquí José se nos presenta como un arquero que está solo. Él está de un bando y todos los demás le disparan.
está solo y es alcanzado. Le asetearon, dice el pasaje. Le asetearon, pero su arco se mantuvo poderoso. Aunque le alcanzaron, él no dejó su arco. Continuó firme en la batalla a pesar de los ataques, porque el Señor estaba con él. Y hasta 5 veces, con 5 nombres diferentes, se cita al Señor que está con él. El fuerte de Jacob, el nombre del pastor, la roca de Israel, el Dios de tu Padre, el Dios omnipotente. Estuvo con José y está contigo. No te rindas, no sucumbas, no caigas. Yo sé que el maligno lanza dardos de fuego, pero no caigas, mantente de pie. José está aquí representado como un soldado que está solo delante de un ejército que le está disparando. Sus hermanos estuvieron contra él, lo vendieron como esclavo. La mujer de Potifar le lanzó dardos malignos. El rey David cayó con uno solo de ellos cuando Betsabé. Y José se mantuvo. Y dice que la mujer de Potifar cada día le iba detrás. Satanás lanza continuamente flechas contra José, pero él saca el escudo de la fe, como nos dice la palabra, y se mantiene firme. José fue atacado por todos lados y no sucumbió, no cayó, no se rindió, sino que tensó su arco. Estando herido, tensó su arco y se mantuvo firme en la batalla. Dice el pasaje, los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Recuerdo un campamento hace tiempo, cuando estábamos viviendo allí en California. Fuimos a un campamento con nuestra iglesia y una de las actividades era el tiro con arco. Tenían un campo muy bonito para disparar a la diana. Mis hijos aún eran pequeños. Este verano pasado estuvimos y ellos ya saben hacerlo solo, tanto Moisés como Daniel. Pero hace unos años eran chiquitines, ¿verdad? Agarraban el arco y intentaban tensarlo y no podían. No iba a salir ni una flecha de allí. Entonces te tienes que poner detrás de ellos, poner tus brazos sobre los suyos y tus manos sobre las suyas y juntos tensan el arco. Y entonces sí sale la flecha. Esta es la imagen que nos está haciendo aquí este pasaje respecto a José. José puso sus manos en el arco. En medio de las dificultades continuó con la batalla de la vida cristiana. Tensó el arco con las manos del Todopoderoso. Y si estás en dificultades, si tus fuerzas flaquean, si hay debilidad en tu vida, puedes notar los brazos de Dios sobre los tuyos, las manos de Dios sobre las tuyas. Y como ambos juntos tensáis el arco, hermanos, es con las fuerzas del Señor que continuamos adelante, no con las propias. Por nosotros mismos seríamos como un niño pequeño que intenta tensar el arco y esa flecha no va a ir a ninguna parte. Con los brazos del Todopoderoso tensamos la flecha y continuamos en la batalla de la vida cristiana. Aunque pienses que estás solo. Como dice el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. El Señor está contigo. No intentemos vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. Es Dios el que tensa el arco contigo. Así que descansa en Él. Descansemos en Él. Él es mucho más fuerte que tú. No un poquito. Mucho más fuerte que tú. Y cuando miramos a nuestra vida, a nuestro corazón, vemos un corazón necesitado. Tenemos sed. Necesitamos descanso. Necesitamos refrigerio, paz. Si miras tu vida, verás que hay demasiado temor,
demasiada inseguridad, demasiada insatisfacción, demasiadas luchas, y necesitamos acudir al Señor con todas nuestras cargas, con nuestras tristezas, con nuestros dolores, con nuestras derrotas, para sentir de sus fuerzas. Él nos fortalece. Y tú sabes que en el mejor de los casos, en tu mejor día como cristiano, te sientes por un momento como ese árbol frondoso que da fruto, ¿verdad? Pero entonces luego flaqueamos. En el mejor de los días sí. Casi quisiéramos decir, Señor, fíjate en mí ahora. Mañana no. Ahora estoy bien. Estoy estupendo espiritualmente. Échame una foto y recuérdala. Pero tenemos altos y bajos, ¿verdad? Muchos altos y bajos en nuestra vida. Porque necesitamos depender y acudir del Señor. Jesús dijo, yo soy la vid. No os penséis que vosotros sois vides. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Los pámpanos están conectados a la vid. Si damos fruto es porque estamos conectados al Señor. Recibimos del Señor esa savia espiritual que necesitamos para crecer y dar fruto. Pero separados de Él, no hacemos nada. Nada. Necesitamos continuar dependiendo de Él siempre, cada día, continuamente, intensamente. Imaginad el pámpano que le dice a la vid, ¿sabes qué? Vamos a separarnos por un ratito. Tengo savia como para 3 meses. Luego nos veremos. Ese pámpano se seca y se muere, ¿verdad? En cambio, tú sí piensas que en tu vida espiritual puedes decir, bueno, voy a dejar de orar un tiempo. Voy a dejar la palabra un tiempo. Voy a dejar de congregarme con los hermanos un tiempo. No pasa nada. Señor, ya nos veremos después. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada, tu vida se va a secar. Acude al Señor continuamente, cada día. Necesitamos beber de la sangre de Cristo y comer del cuerpo de Cristo continuamente. Y la cena del Señor nos recuerda nuestra dependencia de Él. Él es nuestro alimento espiritual. No podemos estar sin Él. No podemos traer fruto sin Él. Pero si estamos unidos a Él, como el pámpano a la vid, traemos fruto en nuestras vidas. Fruto en abundancia, fruto de fe, fruto de arrepentimiento, fruto de buenos pensamientos, fruto de santidad, fruto de sabiduría, fruto del carácter de Cristo, porque al fin y al cabo el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No había fruto espiritual en los hijos de Jacob. Había muchísimo fruto en la vida de José. Vemos todo esto en la vida de José. Fruto en abundancia, porque estaba unido al Señor. Porque estaba plantado junto a ese río de agua viva que se llama Cristo Jesús. Y ahí es donde tú y yo tenemos que estar plantados. ¿Hay fruto espiritual en tu vida? ¿Estás plantado en el lugar correcto? ¿Estás mirando al Dios Todopoderoso? ¿Estás bebiendo del Señor Jesucristo para crecer en tu vida como cristiano? Si es así, gloria a Dios. Pero si es así, no pienses ni por un momento que el mérito es tuyo. Si es así, di gloria a Dios. El Señor está trayendo fruto a mi vida, a mi corazón. Pero si es así, el mérito es de la vid, no del pámpano. Tú estás conectado a la vid. Tú estás recibiendo savia de la vid. Tú estás bebiendo del agua fresca que es Cristo, pero el mérito está en la vid, no en ti. Di gracias, Señor. Gloria al Señor. Mira a Cristo. Cristo es la vid. Y Cristo fue mucho más que José. Cristo fue atacado mucho más que José. Y Cristo tensó el arco por sí mismo cuando estaba siendo maltratado por todos.
tentado por el diablo, acusado por los judíos, negado por Pedro, traicionado por Judas, abandonado por sus amigos, crucificado por los romanos, flechas de fuego del maligno fueron lanzadas sobre el Señor Jesucristo y Él no cayó. Se mantuvo en pie hasta la cruz por nosotros. En el Salmo 22, que describe de forma profética los sufrimientos del Mesías, dice Spurgeon en uno de sus sermones: necesitó sufrir el pastor en el Salmo 22 para que las ovejas tuviéramos el descanso del Salmo 23. Y esto es lo que sufrió el pastor en el Salmo 22. Salmo 22, 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Cristo fue maltratado como nadie, y sin embargo Cristo fue ese árbol perfecto del cual mana la vida. Árbol verde, frondoso, cargado de fruto. Mucho más excelente que José, que cualquiera de nosotros. Cristo es en efecto el árbol de la vida. El árbol de la vida. Cristo colgado en la cruz es el árbol de la vida al cual vamos a comer y beber para recibir vida eterna. Cristo Jesús. Su fruto es el más dulce, el más inagotable de todos. 2000 años después de la cruz continuamos comiendo de ese fruto del árbol que es el Señor Jesucristo. Él sigue perdonando, salvando, transformando pecadores como nosotros. Yo mientras escribía este sermón me preguntaba, José bebió de Cristo. ¿Y Cristo de quién bebió? Cristo es el árbol frondoso por excelencia. ¿De quién bebe? ¿De quién recibe? Cristo es Él mismo el agua viva. Cristo recibe de Cristo. Cristo se alimenta a sí mismo porque Él tiene vida en sí mismo. José es rama frondosa cargada de fruto porque bebe de las aguas. Cristo es un árbol cargado de fruto porque Él tiene vida en sí mismo. Y esto me recordaba al Arca de la Alianza. Todos recordamos que cuando el arca es ordenada por Dios, las medidas, los materiales, lo que ha de contener, el arca es dada al pueblo como símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. El arca representa al Señor Jesucristo. ¿Qué contenía el arca? Nos dice Hebreos 9:4. Que el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El arca contenía las tablas del pacto, la ley de Moisés, porque Cristo dijo, yo he venido a cumplir con la ley. No a abrogarla, sino a cumplirla. Cristo es el hombre perfecto que cumple con toda la ley de Moisés, que tú y yo no podíamos cumplir, para satisfacer al Padre. El arca contiene el maná del desierto, como Cristo, que es nuestro pan del cielo. Él mismo dijo, yo soy el pan del cielo. El pan que viene a darnos vida. Y el tercer elemento dentro del arca es la vara de Aarón. La vara que reverdeció. Encontramos en Números 17 que Dios ha de escoger a ese pueblo que van a ser los levitas que le van a servir. Un hombre por cada tribu, ponen una vara delante del tabernáculo. A la mañana siguiente llega Moisés y se encuentra con la vara de Aarón, su hermano, que había reverdecido de la noche a la mañana.
un palo seco. Había sacado hojas, flores y almendras. Un palo seco estaba frondoso como si estuviera en el árbol. De la noche a la mañana. ¡Qué milagro tan grande! Y ese símbolo del Señor Jesucristo. José es una rama verde que florece y da fruto porque está bebiendo del agua del arroyo. Cristo es ese palo seco, muerto, que tiene vida en sí mismo. Señor Jesucristo fue maltratado, crucificado, sepultado como esa vara de Aarón, totalmente seca, muerta. Y de la noche a la mañana resucitó. Y dio fruto en abundancia, dio vida, dio almendras. Ahí se llega la primavera ya. A mí me encanta la primavera. Me da una alegría salir y ver flores blancas. Y dices, ¡ay, los almendros! Y siempre, cada primavera, llegan los almendros, empiezan a ponerse en flor, y es de las primeras flores, ¿verdad? Cuando el almendro da su flor, está anunciando, ¡hey! Llega una nueva época, la primavera. Cristo es comparado con el almendro y con esa flor blanca, porque la resurrección de Cristo está anunciando que es el primero de otros muchos que vendrán. Y nosotros vamos detrás. Cristo el primero, como esa flor blanca de almendro que anuncia la primavera. Y nosotros después, frutos para la gloria de Dios. Nuestra novedad de vida, nuestra resurrección, nuestra glorificación viene después de la del Señor Jesucristo. Como esa vara de Aarón que reverdeció, incluso dio flor y fruto, así el Señor Jesucristo, estando muerto, tuvo vida en sí mismo. ¿Por qué habíamos de confiar en los hombres? Si tenemos un Salvador que es tan poderoso, que tiene vida en sí mismo, ¿por qué hemos de buscar el favor de los hombres? Veamos los hijos de Jacob. ¿Y a dónde les llevó? Confiemos en el Señor, como José, con los ojos puestos en el Altísimo. Él es poderoso para sostenernos en la batalla de la vida cristiana. Él es poderoso para transformar tu vida, cambiar tu carácter, tus pensamientos, tu corazón y traer fruto en abundancia, para que seas como ese árbol del Salmo 1, frondoso, verde, trayendo fruto para la gloria del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor, queremos ser como José, ramas llenas de fruto. Queremos ser como ese varón del Salmo 1, como ese varón de Jeremías 17 que confía en Jehová. Queremos estar plantados, Señor, junto a aguas vivas, el agua de tu palabra, el agua del Señor Jesús. Señor, que no miremos a los hombres, que miremos al Todopoderoso, que te miremos a ti, Señor, para ver cómo nuestras vidas son transformadas por tu poder. Perdónanos, Señor, cuando en el pasado tantas veces hemos tenido temor de los hombres, hemos confiado en la gente, hemos buscado el favor de aquellos que nos rodean, en vez de buscarte a ti. Perdónanos cuando tantas veces hemos idolatrado a alguien, a un ser humano, Señor, en vez de buscar adorarte a ti. Tú eres nuestro Dios, Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres la única agua viva y fresca que deseamos buscar. Gracias por el Señor Jesucristo, el cual tiene vida en sí mismo, el cual es todopoderoso, porque Él nos da vida a nosotros en la cruz. Ese árbol de vida al cual queremos acercarnos. Señor, queremos vernos a nosotros mismos a los pies de la cruz, recibiendo el perdón y la vida nueva. Gracias por el don precioso del Señor Jesús y la salvación. En nombre de Cristo. Amén.